se ha declarado una tregua entre los Mites, así que las sectas podrían unirse en guerra contra su enemigo común, el Dark Stomper o el pisoteador oscuro, llamado el Anihirazer o el Aniquilador, o el que asola la hierba. Mientras tanto, Slade Slaymaker ha sido secuestrado por Wista, la misteriosa bruja araña, quien tiene órdenes de llevar al chico y su amuleto místico para enfrentarse a las sabias y viciosas arañas de Weird Web, pero primero deben cruzar el patio. Se ve una abeja de gran tamaño visiblemente herida, rodeada de pequeños cuencos que contienen un líquido dorado parecido a miel. Una voz suplica: toma todo, es tuyo, toma todo, es tuyo, todo. Solo te pido de favor que me dejes ir, te lo suplico. Un hombre, adornado con collares, se presenta como un humilde Lord of the Honai Ticket, o un señor del espesor enmelado, explicando que su gente son comerciantes que comparten polen y néctar con todas las facciones del patio, enfatizando que no son guerreros. Otro hombre, con el rostro cubierto por un pañuelo, el pañuelo se dirige al señor del espesor enmelado con sorna, llamándolo abrasador de flores, y le menciona que hay una tregua. Justifica las flechas clavadas en la abeja herida, porque casualmente el señor y el insecto volaron hacia las flechas que dispararon, aclarando que no estaban buscando una pelea. Frente a él, otro hombre corpulento y enmascarado asiente con un: claro que no, señor. Un enmascarado exclama con asombro: oh, mis dulces y azucarados cielos. Jala una cuerda con un enorme escarabajo de colores llamativos. Sonríe con cierta malicia y declara: ¿ahora nuestro amigo aquí? Bueno, él podría ser un asunto completamente diferente. Refiriéndose al escarabajo bombardero. Un hombre a la izquierda pregunta si ha oído hablar del escarabajo bombardero, explicando que si se enfada, este insecto, al que llama viejo zombie, rocía ácido hirviendo por su ano. El señor del espesor enmelado suplica: por favor, no. A la derecha, otro hombre comenta: por suerte para ti, aún no está alterado, ¿verdad? Se observa una gota de un líquido amarillo brillante saliendo del extremo posterior del escarabajo. El enmascarado golpea al insecto. El gran escarabajo rocía un chorro de líquido brillante y que impacta al señor del espesor en su rostro. Su piel se derrite al contacto con el líquido, mientras los enmascarados comen las mieles recolectadas por el señor del espesor enmelado. Uno de ellos levanta un dedo en un gesto a un cuerpo destrozado en el suelo. Reflexiona en voz alta, diciendo que esa persona solía ser un señor de las abejas, y que parece haber sido rociado por un escarabajo bombardero. Continúa describiendo la agonía de la víctima, que vivió casi una hora, arrastrándose, gritando hasta que su garganta se derritió, sugiriendo que fue entonces cuando las hormigas lo encontraron. Slade Slaymaker reacciona con evidente disgusto, cubriéndose la boca. Slade, visiblemente molesto, reconoce el peligro de las criaturas en el patio, exclamando: lo entiendo, ¿vale? El patio está lleno de bichos que me comerán. Ya has dejado claro tu punto. Sin embargo, Sister Wista da una perspectiva aún más sombría, corrigiéndolo: no, el patio está lleno de mates que te robarán. La palabra sugiere protección en medio del macabro escenario donde yacen más cuerpos deshechos. Sister Wista se disculpa con Slade por la forma en que lo sacó de Ciudad Enjambre, asegurándole que fue por su propio bien. Le explica que las tejedoras de Weird Web, las arácnidas más antiguas y sabias del patio, sabrán cómo ayudarlo a remover el amuleto para que pueda regresar a su hogar. Slade expresa su preocupación por su madre, quien probablemente ya regresó del trabajo y debe estar muy angustiada. Luego pregunta si el amuleto ha vuelto a la vida, mencionando las palabras Sectei Grammaton. Finalmente, se dirige a la mujer pálida, Wista, y le dice que si el amuleto hubiera funcionado, la estaría golpeando en ese momento. Sister Wista, dirigiéndose a Slade Slaymaker, le dice que no es un buen mentiroso, y que esa es otra razón por la que no sobreviviría solo en ese lugar. Le pide que la acompañe para llevarlo de vuelta a donde pertenece. Slade responde a Wista, con un tono desafiante, diciéndole que ella tampoco es tan buena como cree ser. Slade empieza a narrar que por primera vez anduvo en el patio como un mate. Wista la araña bruja nos guió por un sendero sinuoso, evitando los hormigueros y las aldeas bárbaras de la hierba alta, dijo ella. Sabía que mi casa se alzaba en algún lugar a lo lejos,
pero todo lo que podía ver de ella era una bruma. Bien podría haber estado a un mundo de distancia, mientras un coche de policía se encuentra cerca de la vivienda. Slade narra que Wista decía la verdad sobre los peligros del patio, mencionando específicamente garrapatas salvajes. La escena muestra a un hombre tendido en el suelo, visiblemente infestado por grandes garrapatas rojas adheridas a su cuerpo. Con desesperación clama: ¿hay alguien ahí? Quien quiera que seas, por favor, mátame. Wista añade otro elemento a la lista de amenazas del patio: las mantis religiosas que se alimentan de mates. Wista y Slade huyen despavoridos, evidentemente escapando de la voracidad de la mantis gigante. Slade nos muestra los sombríos frutos de la justicia rural, con la imagen de un hombre colgado como advertencia a los ladrones de escarabajos. Luego nos introduce a los excéntricos que habitan fuera de los límites de la sociedad, con Wista y Slade observando desde una altura. Finalmente, una multitud de seres diminutos proclama el inminente fin del patio y la llegada del Anihiraser, o el Aniquilador, mientras cabalgan sobre una enorme criatura vermiforme llamada Caterpillar, instando a otros a unirse a ellos y abandonar la guerra. Slade narra y describe su situación, sabiendo que los Beetle Raiders, o jinetes de escarabajos de Ciudad Enjambre, los persiguen, y quizás también el Anti-Imperium, o el Imperio Hormiga. Explica que durante el día se alimentan de gotas de rocío y semillas, y que por la noche no pueden encender fuego, ni siquiera para cenar. Sister Wista comiendo algo que parece un insecto, pregunta a Slade. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el grillo crudo? Wista la araña bruja comenta si hay otra razón por la que no quiera comer, pero Slade la interrumpe con frustración, afirmando que ya sabe que no pertenece a ese lugar, y le recuerda que ya expresó su deseo de volver a casa. A su lado se encuentra el rico y delicioso pollo oxiso, grillo. Wista intuye el deseo de Slade de preguntar sobre su padre, pero deduce que su desconfianza hacia ella le impediría hacerlo, ya que lo sentiría como pedir un favor. Slade responde con vehemencia, negando que solo tenga preguntas sobre su padre, sino sobre todo lo que está sucediendo. Con sarcasmo, admite que no confía en alguien que lo secuestró, y además, le reprocha a Wista haberlo obligado a abandonar a su insecto predilecto. Slade expresa su preocupación por Puck, quien está solo, y probablemente buscándolo. Sister Wista le menciona que él se preocupa por su escarabajo, pero también por alguien llamado Sydney, a quien conocen como el Anihiraser o el Aniquilador, como haciendo una comparación. Wista interviene, describiendo al Anihiraser como el mayor asesino de bichos y mates que el patio ha visto en mucho tiempo. Wista expresa su confusión sobre esa preocupación. Slade responde con brusquedad que no le pidió que entendiera. Y Slade comienza a recordar un evento de su infancia, en el que otro niño lo forzó a comer gusanos. Rememora cómo Sydney intervino, y las consecuencias fueron tales que nadie volvió a molestarlo. Pero Sid terminó en una escuela especial. En su reflexión, Slade reconoce que Sydney tiene problemas de salud mental y puede ser desagradable con frecuencia. A pesar de esto, enfatiza que Sydney es su hermano y una de las dos únicas personas en el mundo cuyo amor siente como verdadero e incondicional. Slade, postrado y con Wista cerca, revela la profunda preocupación que siente. Menciona que la muerte de Sydney tendría un impacto devastador en su madre. Con determinación, declara su necesidad de volver con ellos, con la esperanza de poder escapar de esa casa y del perturbador lugar al que llama maldito patio loco, para siempre. A través de toda la hierba alta, narra Slade, vimos evidencia de ejércitos de hormigas en marcha, hormigas de fuego y hormigas bala y hormigas locas amarillas, que escupen ácido. Vimos patrullas de jinetes de escarabajos buscándonos, por tierra y aire. Escarabajos ciervo europeos e ispas de arroz cubiertas de púas del sudeste asiático, y escarabajos Goliat africanos, los insectos más grandes de la tierra. Mi padre murió debiendo miles a distribuidores de insectos exóticos por todo el mundo, y aquí estaban esos bichos, viviendo en las tierras salvajes del patio, todos ellos intentando matarme. Pero Wista era una hermana araña, experta en telarañas y brujería, entrenada para moverse en las sombras y el silencio. Cruzamos el patio sin ser molestados, al menos hasta que llegáramos al lugar donde terminaba la hierba alta. Las tierras cegadas. Templo del Aniquilador. Slade narra que apenas habían avanzado 3 pasos, cuando los Wasp Raiders, o invasores, avispa los encontraron. Wista y Slade son emboscados por guerreros a lomos de avispas colosales. Uno de los atacantes, empuñando un hacha, lamenta la maldita tregua que le impide luchar y codicia a los Mites, proclamando su intención de hacer los suyos.
Un invasor avispa dice a otro invasor que tome al más pequeño, pero a cambio, tendrá una silla de montar de piel de bruja. Otro invasor avispa grita a Wista y Slade: chupen aguijones, los dos. Wista se interpone entre Slade y los atacantes, desenvainando una espada, preparándose para el combate. Un imponente invasor avispa ruge su posesión sobre sus víctimas, identificándose con rabia contenida. Lanza un insulto al guerrero avispa, llamándola de Slade, preguntándole: ¿qué se supone que eres, pequeña liendre? El hijo de Jim, con los ojos llenos de furia y agarrando el amuleto en su pecho, declara con firmeza que, efectivamente, él será la perdición del invasor. Slade, sujetando el amuleto y enfrentándose al invasor avispa, lo desafía, afirmando que a menos que sea tan estúpido como feo, sabrá lo que es y exige que diga su nombre. El invasor avispa parece sorprendido e incrédulo ante lo que ve, tartamudea y aclara que no puede ser real. El invasor avispa identifica la marca del amuleto como perteneciente a Weren, el de World Stomper, o el pisotea mundos. El invasor avispa, aunque aparentemente impresionado por lo que ve, no cree que sea posible que una simple larva como Slade lo lleve. Y Slade responde con furia y determinación, declarando que él, la larva, está a punto de destrozar al invasor avispa. Le pregunta si está preparado para enfrentarlo. Wista y Slade miran hacia atrás. Varias avispas guerreras se alejan volando. Slade pregunta si sus atacantes se han ido. Slade reacciona con incredulidad ante sus propias acciones, sintiendo que el lugar lo está volviendo loco. Wista le reprocha que no debería haberles mostrado el amuleto. Wista, por su parte, se sorprende por la forma de hablar de Slade y le pregunta dónde aprendió a expresarse de esa manera. Y Slade explica que su forma de hablar proviene de los muchos juegos de disparos en línea que juega, y advierte que es mejor salir de allí. De repente, Sister Wista advierte de un peligro inminente y le ordena que se agache. Acción se desata. Slade y Wista están siendo atacados por la embestida de una avispa gigante. Wista empuja a Slade para evitar la fuerza del ataque. Se escucha un grito, al parecer de la araña bruja. Fue alcanzada por el aguijón de la avispa. La araña bruja, arrodillada y aparentemente afectada, le dice al chico que corra. Menciona que está entrenada para esto, y solo necesita un momento para procesar el veneno de la avispa. Slade da un brinco saliendo como un rayo de luz amarilla. Un instante después, Slade cae desde arriba, golpeando con todo a Marrel de Skullfucker, o Marrel el follador de cráneos. El impacto es brutal. El hijo de Jim ruge con una expresión de furia y ataca brutalmente al invasor avispa. Con un puñetazo violento, daña significativamente la cabeza del follador de cráneos, poniendo fin a la brutalidad de la confrontación. Wista, con sorpresa y alivio, agradece al señor araña celestial y al amuleto por la acción del chico. Confiesa que pensó que Slade estaba mintiendo. Le pregunta cómo supo que el amuleto estaba funcionando de nuevo. Slade, con restos del líquido rosado en su rostro, responde simplemente que no lo sabía. Slade comparte con la joven bruja que nunca había estado en una pelea antes de llegar al patio, y que ahora ha matado personas, aunque sean del tamaño de insectos. Reflexiona sobre cómo, a pesar de su tamaño, no se siente igual que pisar una cucaracha, algo que tampoco había hecho antes. Wista, con una mirada comprensiva, simplemente responde que lo sabe. Slade se dirige a Wista, preguntándole si las tejedoras lo saben todo sobre el amuleto, incluyendo cómo quitárselo. Wista afirma que las tejedoras sí lo saben todo sobre el amuleto. Slade expresa su deseo de ver a las tejedoras inmediatamente, ya que quiere recuperar su vida. La escena muestra un campo de batalla desolado, sembrado de cuerpos inertes de varias criaturas, los restos que dejó la tormenta de navajas ocasionada por el Aniracer. En la distancia, Wista y Slade se alejan caminando entre la alta hierba. Un gusano o larva pálida y segmentada sale de las entrañas de un hombre. La voz de un jinete montado en una mosca insta a las larvas a levantarse, refiriéndose a ellas como su hambrienta manada. Una de las larvas emite sonidos guturales y de raspado para comunicarse con el jinete. El gusano le habla de un amuleto. El jinete pregunta: ¿qué estás tratando de decirme, hijo? El líder de rasgos humanoides e insectoides, de los jinetes aéreos, interroga al gusano sobre la naturaleza del amuleto y exigiéndole respuestas. El jinete exige que revele toda la información a su santo padre. La escena muestra a Slade y Wista sentados en rocas a la orilla de una superficie de agua tranquila y que proviene de un tubo de desagüe. Slade limpia sus manos, mientras que Wista mira hacia adelante con una expresión serena. La joven bruja araña, pensativa,
y con una expresión de contrición, reconoce el amor incondicional de Slade por su hermano, a pesar de sus fallas, calificándolo de admirable. Se disculpa por haber cuestionado a Slade al respecto. El hijo de James, absorto en sus acciones, se limpia junto al agua. Wista muestra una expresión melancólica, mientras revela que es una paria de su aquelarre y de su hogar. Explica que fue enviada a la tierra de los escarabajos como castigo. Revela que la razón de su castigo fue porque también amaba a alguien. Su expresión sigue siendo triste, transmitiendo la carga de su pasado. La narración de Wista revela que ella se llamaba Ashelen y que entrenaban juntas en los caminos de la Weirdweb. Wista cree que Ashelen habría sido una excelente Silken Witch. La cercanía física y las palabras sugieren una relación romántica o muy cercana entre ellas. Explica que estaba prohibido que las Sisters of the Spider, hermanas de la araña, se relacionen íntimamente entre ellas. Solo se les permite aparearse con un Weirlock designado para gestionar las líneas de sangre, según las directrices de las tejedoras. Revela que Ashelen y ella fueron descubiertas, y lamenta su ingenuidad al olvidar que es imposible ocultarse de los muchos ojos de las arañas. La expresión de Wista es de tristeza y resignación. Wista describe el destino de Ashelen. Ella fue enviada a trabajar como forrajera a la Weirweeds, o las malezas salvajes, en el borde de los bosques, entre las ardillas y las zarigüeyas. Ninguna de las dos puede volver a casa. Slade, visiblemente afectado, lamenta que las tejedoras sean así. Wista, con una expresión sincera, le asegura a Slade que reza por él y por su regreso a casa, pidiéndole que crea en la sinceridad de sus palabras. Slade narra que a la sombra de la casa, el mundo se volvía más oscuro y silencioso. Se acabaron las luciérnagas, se acabaron los cantos nocturnos de grillos o saltamontes. Eran las Motherlands o las tierras cegadas. Slade describe el lugar como un sitio donde los insectos venían a morir. Observa que Wista estaba demorando su avance, y que cuanto más se acercaban a los jardines colgantes de las arañas, más lento parecía moverse ella. Esto sugiere que Wista podría tener reservas o temor acerca de llegar a ese destino. Sabía, sin que ella me lo dijera, cada uno de nuestros pasos estaba siendo vigilado, que el peligro a nuestro alrededor crecía. Pero aún así, ella se demoraba, mirando hacia atrás. Era más que solo su culpa lo que la hacía detenerse. Wista y Slade preparan una trampa con un señuelo. Se preguntan si funcionará. Slade narra que le llevó tiempo comprender que había una especie de dulzura en la situación, a la manera de una bruja araña. Slade revela que Wista deseaba verlo sonreír, ofreciéndole al menos un instante de felicidad. La imagen muestra a Slade y Wista montado sobre una rana gigante que avanza entre la vegetación. Slade, con una expresión de asombro y alegría, exclama: ¡Ja! ¡Esto es increíble! Slade afirma que ella sabía que sería mi último instante de felicidad, consciente de que las posibilidades de éxito eran escasas o nulas. En una zona oscura, se vislumbra una gran araña. Slade observa las estructuras que tienen delante, y pregunta si eso es todo. Wista confirma que sí, identificándolas como The Hanging Gardens of Weirdweb, o los jardines colgantes de Weirdweb. Wista explica que los jardines colgantes son el hogar de las tejedoras, así como de las brujas y los Weirlocks que las protegen, mencionando también el coven del ovillo carmesí. Slade, mirando hacia arriba, responde con aparente despreocupación, diciendo que van a hablar con unas arañas. En medio de la acción, algo sale repentinamente de la maleza. Slade exclama: ¡Pac!, mientras Wista es embestida brutalmente por el escarabajo grande y oscuro. Slade grita a Pac, su escarabajo gigante, para que deje en paz a la joven bruja. Wista está en el suelo, aparentemente indefensa, mientras el escarabajo se cierne sobre ella. La mujer, con un tono de asombro, reconoce la increíble devoción de Pac, preguntándose por las dificultades que debió enfrentar para cruzar todo el patio, por sí solo con la intención de proteger a Slade. El hijo de James observa al escarabajo con una expresión que sugiere sorpresa y gratitud. Wista, con una expresión seria y preocupada, revela a Slade que para protegerlo de ella misma, no le ha contado toda la verdad. Admite que las tejedoras sí pueden remover el amuleto, pero el proceso para removerlo matará a Slade. De espaldas y con una postura que sugiere resignación, Slade responde que se temía esa posibilidad. Wista, empuñando su espada, le ordena al chico que se vaya y huya a su casa, ya que los Weirlocks están llegando. Ella se ofrece a detenerlos el mayor tiempo posible, y asegura que los caballeros cucaracha lo protegerán. Wista pronuncia sus últimas palabras, declarando que su muerte es su manera de disculparse. Los Weirlocks descienden. Wista grita una advertencia, instando a Slade a irse de inmediato.
Slade pregunta sobre la veracidad de la información de las viejas arañas sabias, mencionando su conocimiento del amuleto y de su padre. Wista reconoce eso como una verdad, pero también la verdad de que matarán al chico rubio. Slade cuestiona las consecuencias de su huida, temiendo la muerte de su hermano, mientras él permanece atrapado como un insecto y sintiéndose impotente para ayudar. Un Weirlock se dirige a Wista, llamándola hermana, y ordenándole que se aleje del chico al que denomina el Go-Betweener, o el Entremedios. Wista, con su espada desenvainada, le dice a Slade que no tiene idea de lo que está haciendo. Slade responde con despreocupación, que efectivamente no lo sabe, pero que tiene una intuición. El chico salta emitiendo una ráfaga de energía brillante que asciende desde abajo, sugiriendo una acción poderosa. Slade aclara que está siendo el hijo de su padre, lo que implica que su acción está motivada por su linaje o legado. Wista, mirando hacia arriba con una expresión de frustración o desesperación, exclama: «¡Maldita sea, Slade!». Slade se introduce a los jardines colgantes de Weirdweb. Una bruja araña de piel pálida y vestimenta clara da la bienvenida a Slade Slaymaker. La mujer le informa a Slade que las arañas lo verán ahora, mientras que por una gran telaraña, numerosas arañas de tamaño considerable descienden lenta y amenazadoramente sobre ella. Te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Vox Comics Animation and Narration. Agradecemos tu interés y esperamos que disfrutes del contenido que hemos creado con pasión para ti. Déjanos tu comentario, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para no perderte ningún video nuevo. Nos vemos en el canal.